Bienvenidos donde quiera que estén. Soy Marcelo Birmacher. Esto es 15 minutos. En alguna emisión anterior nos referimos al antisemitismo, que en realidad debería llamarse judeofobia, porque antisemitismo refiere a la etnia semita que incluye a los árabes, musulmanes, cristianos y de otras religiones, y de lo que hablamos específicamente es del odio contra los judíos. Entonces vamos a llamarla judeofobia. Decíamos en esa emisión que la judeofobia contemporánea se ha metamorfoseado en el antisionismo, que es la oposición a la existencia de Israel, que es el Estado judío. La manera contemporánea de odiar a los judíos es reclamar la destrucción del Estado judío. Se la puede reclamar de manera militar y fáctica, como hace el grupo islamo-nazi Hamas, que quiere literalmente exterminar a los judíos de Israel y destruir territorialmente Israel, o se la puede reclamar simbólicamente, como hace la izquierda trotskista, comunista, stalinista, incluso cierta izquierda socialdemócrata, que reclama que Israel deje de existir en los papeles, que ya no exista como Estado judío o que vuelvan millones de refugiados palestinos al Estado soberano judío como un modo de eliminar la mayoría judía en el Estado de Israel, u otras coartadas, otros eufemismos que buscan en realidad lo mismo que el grupo islamo-nazi Hamas. La judeofobia contemporánea es geopolítica. Está relacionada con destruir a las democracias liberales, con destruir al Estado judío y con destruir, igual que querían los nazis, los inquisidores, los cosacos de los pogroms, destruir al pueblo judío. Muy bien, esta judeofobia / antisionismo tenía hasta ahora, hasta hace un par de meses o un año, como principal protagonista a la izquierda mundial, cómplice de los islamonazis. A los islamonazis no los podemos determinar ni como de izquierda ni de derecha. Tienen componente nazi, pero llamar de derecha a los nazis tiene algo de muy impreciso, porque es algo que supera la categoría de izquierda y derecha, ser nazi. Del mismo modo, ser islamonazi. Tienen teorías raciales, miden los cráneos. Hamas, el grupo islamonazi, igual que Yihad Islámica, igual que Hezbollah, compara a los judíos como animales, pero lo hacen con convicción, no es una metáfora. En su carta fundacional, Hamas le explica a la humanidad que un judío se va a esconder detrás de un árbol y el árbol lo va a acusar y le va a avisar al musulmán dónde se esconde el judío. Ese tipo de teorías escatológicas, fintemundistas, pueriles, aunque criminales, no pueden ubicarse en el marco de izquierda o derecha. Pero si bien existía esta complicidad de islamonazis e izquierdistas que determinaba la hegemonía de la judeofobia contemporánea, apareció un nuevo factor que sí lo podemos llamar de derecha. Algunos de sus intérpretes o representantes son políticos / periodistas o youtubers como Tucker Carlson, que vienen de la derecha, vienen de haber apoyado, por ejemplo, a Trump, pero comienzan a asumir el discurso judeofóbico de la izquierda y de los islamonazis. No de un modo literal, sino que lo que plantean es que Estados Unidos está dedicando demasiada atención política y capital financiero, a la defensa de Israel y que eso es malo para Norteamérica. Hay una coartada mucho más exitosa desde el punto de vista racional que la que utilizan trotskistas, stalinistas, izquierdistas, que son cómplices de los islamonazis. Tucker Carlson responde a Qatar, que por supuesto es un estado islamonazi, un emirato, una dictadura islamonazi, ambigua, con un jugueteo político que puede estar más cerca o más lejos de Estados Unidos. Nada de lo que ocurre en la geopolítica puede destilarse de manera pura, todo está intoxicado de conveniencia, pero hay direcciones. La que asume Tucker Carlson y que es seguido por muchos pensadores o comunicadores, sería la definición exacta
semejantes, parecidos, es Norteamérica está renunciando a sus propios intereses por defender a Israel. Eso es un disparate desde el punto de vista geopolítico, pero tiene asidero porque no está fundamentado en una teoría racial, no está fundamentado en una defensa del comunismo, no está fundamentado en una defensa de la caída de las fronteras en el mundo, que podrían ser paradigmas opuestos a la administración Trump. Parece que quisiera fortalecer las ideas fuerza de Donald Trump, y es todo lo contrario. Vamos a explicar por qué. El apoyo de Estados Unidos a Israel tiene varias motivaciones. La principal es que le conviene a Estados Unidos. Israel es el único aliado ponderable, el único aliado consistente y desde 1948 hasta la actualidad invariable que ha tenido Estados Unidos en la región. Estados Unidos no comenzó apoyando firmemente a la creación del Estado de Israel, bastante por el contrario. Tuvo muchas dudas para reconocerlo cuando fue fundado el Estado el 15 de mayo de 1948 y le aplicó un veto a la venta de armas, de modo que las principales armas que recibió Israel para defenderse en la lucha de supervivencia en la guerra de independencia vinieron de Checoslovaquia con el permiso del dictador Stalin, que también había votado a favor de la existencia de Israel. Un milagro político de los que ocurren una vez cada miles de años. Pero desde 1948 hasta la actualidad, Estados Unidos siempre ha podido confiar en Israel como un activo perdurable en Medio Oriente y le ha garantizado no solo la posibilidad de expandir la democracia en Medio Oriente hasta donde se pudo, no que haya alguna democracia completa, excepto la democracia israelí, pero sí defender los intereses de las democracias liberales dentro de Medio Oriente. Por ejemplo, la recuperación de Kuwait, cuando fue invadida por el tirano Saddam Hussein, Israel no participó militarmente por pedido de Bush, pero sí en cuanto a inteligencia y fue fundamental para las operaciones norteamericanas. Cuando hubo algún caso de un norteamericano capturado, ya sea por los iraníes, por los libaneses, por alguna de las organizaciones islamonazis medioorientales, Norteamérica sabe que puede confiar permanentemente en el Estado judío. Y aparte de esta mutua relación de conveniencia, existe una comunión de valores. Israel es la única democracia de Medio Oriente y Norteamérica es la democracia más perdurable del mundo. Desde sus inicios en 1776 hasta ahora que se cumple un nuevo siglo de su aparición como democracia moderna, en 2026. Cifra redonda respecto de los padres fundadores. Esa comunión de valores se expresa tanto en la dirigencia israelí y norteamericana, que nunca conoció una interrupción institucional, como en los pueblos. Hay una hermandad espontánea entre israelíes y norteamericanos que sostiene, además de la conveniencia geopolítica, el vínculo entre ambas naciones y estados. Norteamérica surgió como una democracia con una novedad que no había existido hasta entonces en la historia de la humanidad: que todos sus ciudadanos sean iguales en cuanto respeten las leyes. Hay una ecuanimidad, hay una pastoral por la cual todo individuo que pisa legalmente Norteamérica, mientras respete las leyes, está en igualdad de condiciones y puede llegar incluso a ser presidente. Eso no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad hasta la aparición de la democracia norteamericana. Y los judíos como legatarios de los 10 mandamientos, que en última instancia son la fuente de esa democracia liberal que Norteamérica logró llevar a la práctica. La democracia liberal está basada en la Biblia, en los 10 mandamientos, en el Éxodo. No casualmente los norteamericanos pusieron a sus primeros habitantes de 1776 los nombres de los personajes bíblicos, recurren permanentemente en su constitución, en sus leyes, en sus proclamas, en sus discursos recurren a la historia bíblica, a la historia del pueblo judío. Hay nombres de ciudades que refieren a los nombres bíblicos.
Eso también genera, incluso metafísicamente, sin una religión particular, sino en la idea de la sacralidad de la vida y de la libertad, una comunión entre ambos pueblos. La acusación de que un presidente como Trump, que probablemente sea el más fino cultor de la geopolítica que haya tenido en Norteamérica desde Nixon, está poniendo en riesgo la conveniencia de su nación por ayudar a Israel, no es un análisis geopolítico, es una diatriba judeofóbica. No se la puede interpretar de otra manera. No tiene asidero desde el punto de vista económico, no tiene asidero desde el punto de vista territorial y no tiene asidero desde el punto de vista de la mera ciencia política. ¿Por qué comunicadores como Tucker Carlson y otros socias judeófobos aparecen con este discurso? Creo que hay un par de motivaciones, ninguna de ellas concluyente. Una es lo que conocíamos como la judeofobia de derecha, una calificación imprecisa, pero que venía desde la Inquisición, pasando por los nazis. Un regurgitar de ese odio que parecía derrotado con la caída del nazismo en 1945. Otro, conveniencia económica, financiación de Qatar para hablar en contra de Israel y de los judíos. Y el tercer punto, el resentimiento. Cuando se ve una democracia como la israelí, que perdura frente a todos los peligros que ha enfrentado, incluyendo la gran masacre del 7 de octubre, y no solo sobrevive, sino que continúa con su prosperidad y su estabilidad política, y un movimiento que puede derivar en una expansión, ahora sí, concreta de la democracia liberal, por ejemplo, la deposición de la teocracia iraní, que puede llegar a resultar exitoso, el judeófobo que ha ocultado estos sentimientos a lo largo de su carrera, frente a este éxito elocuente, puede sentir que su odio lo supera y expresarlo de un modo que hasta entonces había considerado imprudente. Esas son algunas de las razones por las cuales puede haber reaparecido este odio nazi más literal, que no se oculta detrás de una pátina de izquierdismo, sino que se expresa como la cosa en sí. Y no olvidemos que durante 2 años Stalin y Hitler fueron aliados y que hay mucho en común entre las teorías de Marx y de Adolfo Hitler. Esas son algunas de las otras motivaciones profundas, históricas, teóricas, que asocian a la izquierda los nazis, así intitulados de derecha, y los islamonazis. El odio de los islamonazis contra Norteamérica es muy anterior a la fundación del Estado de Israel. El mufti de Jerusalén fue aliado de Hitler entre los años 41 y hasta el final de la guerra. Se reunió con Hitler en Berlín, planificaron juntos el exterminio del pueblo judío y de las democracias liberales, y eso incluía la derrota de Norteamérica. De modo que pensar que es por asociación con Israel que Norteamérica se pone en el blanco de los islamonazis es ucrónico, anacrónico, y busca culpar a los judíos en vez de atender a la realidad. Las organizaciones islamonazis que pretenden la destrucción de las democracias liberales y el exterminio del pueblo judío tienen como prioridad la destrucción de la democracia norteamericana. Por ejemplo, la teocracia iraní, que asumió por medio de un golpe de Estado en 1979, el Ayatollah Khomeini. Se había propuesto destruir al gran Satán, que era Norteamérica, y al pequeño Satán, que era Israel. No había una evolución teórica de que como Norteamérica apoyaba a Israel, querían destruir a Norteamérica. Querían destruir a Norteamérica. Lo quería Hitler junto al mufti de Jerusalén, reitero, mucho antes de que existiera el Estado judío. Sigamos pensando alrededor de estos temas en base a los hechos. Esto es 15 minutos. Soy Marcelo Birmacher. Hasta la próxima emisión.